A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. Yo no sé si a usted le ha pasado de escuchar algo que llaman la vocería de los pueblos. De hecho, es un conjunto de mujeres y hombres de la Convención Constitucional, constituyentes y electos, que se han reunido en torno a lo que han denominado la vocería de los pueblos. De ahí emanan 6 puntos que se han estado conversando, debatiendo de buena o mala manera. A veces las conversaciones o los debates aquí en el país, particularmente en televisión, son de titulares nomás, medios engañosos. Por eso que aquí en Foro Ciudadano queremos saber exactamente de qué trata la vocería de los pueblos y particularmente este llamado que ellos están haciendo, que ellas están haciendo de 6 puntos. Acompáñeme, que ya estamos en un nuevo Foro Ciudadano. Nos acompaña Alondra Carrillo, nuestra invitada es psicóloga, es feminista, es independiente y es constituyente electa. ¿Cómo está usted, Alondra? Muy buenas tardes y gracias por recibirnos a través del celular, como hacemos radio en estos tiempos. Muy bien, muchas gracias Vicky por invitarme a que podamos conversar un poquito de este pronunciamiento que causó tanto revuelo en este país. Y claro, es interesante porque cuando uno mira la Convención Constitucional, quienes la conforman son personas de partidos políticos, de estructuras políticas, de recursos políticos, de recursos económicos, de poder, de territorio, porque cuentan con alcaldes, ahora con uno que otro gobernador, en fin, digo, no nos hagamos los lesos. Y más de alguien piensa que por ser independiente no hay mayores vínculos, no hay mayores referentes. Yo por eso le quería preguntar, ¿quiénes conforman la vocería de los pueblos ahí al interior de la Convención Constitucional? La vocería de los pueblos está compuesta por constituyentes independientes provenientes de diversos espacios, desde escaños reservados de pueblos originarios, pasando por independientes de listas de los movimientos sociales y listas distritales, independientes de la lista del pueblo y también algunas independientes que entraron por cupos independientes al interior de lista de apruebo de dignidad. Claro, es interesante eso, porque más de alguien dice, pero ¿cómo? Si son independientes, ¿cómo los independientes se van a unir? Como que la gente no entiende ese juego político de poder, que si te pillas sola, tu palabra vale poquito, por más de que teóricamente cada asiento, cada escaño en la Convención Constitucional va a tener el exacto mismo peso. Uh-huh. Sí, la característica de los independientes que hacemos parte de la vocería de los pueblos es que somos todos mandatados colectivamente por espacios y movimientos sociales y que provenimos de luchas sociales que llevan desarrollándose en nuestro país hace mucho tiempo. Y son esos movimientos sociales los que nos mandataron a todas y todos quienes formamos parte de esa vocería a disputar la presencia y la voz propia al interior de la Convención Constitucional, y es por esos lazos sociales que tenemos entre nosotras y nosotros, entre nuestros movimientos, que llegamos a articularnos una vez estando dentro de la Convención Constitucional ya electos. Ustedes, para juicio vuestro, Alondra Carrillo, electa constituyente, a vuestro juicio, ¿ustedes están constituyendo un nuevo referente político? No sé si es un referente político en el sentido tradicional, porque lo que estamos tratando de mostrar es que esta articulación responde más bien a los procesos sociales de base de las organizaciones territoriales, de los movimientos sociales que se venían dando y que se vienen dando hace ya mucho tiempo y que van a ser los protagonistas de este proceso. Eso es lo que esperamos nosotras y nosotros, que sean esos procesos de deliberación popular, de conversación, de participación popular, los que se tomen la palabra en este proceso constituyente. Claro, en el país estamos entre que acostumbrados y mal acostumbrados, porque más de alguien dice, a ver, pero si los constituyentes independientes ya fueron electos por sus bases, por sus territorios, por sus comunidades, ahí hay
mandato de representatividad. ¿Por qué tiene que estar permanentemente volviendo a ese origen que lo llevó o que la llevó a la Convención Constitucional, hablando mucho, ¿no?, de mecanismos de diálogo, de conversación, de efectiva representatividad de esos territorios, movimientos, organizaciones sociales que son los que les llevaron a estar en la Convención Constitucional? No cabe duda de que quienes fuimos electos tenemos una tarea, ¿no? Una tarea que en cierto sentido es indelegable, la tenemos que llevar adelante nosotras y nosotros. Por eso mismo los movimientos sociales y las organizaciones territoriales disputamos la presencia dentro de la Convención Constitucional también, pero precisamente con la intención de que quienes estemos dentro podamos abrir el proceso y podamos permitir que este ejercicio de deliberación política que va a dar lugar a una nueva constitución sea un ejercicio llevado adelante por la mayor cantidad de personas posibles, desde la mayor diversidad posible. Vamos a enfrentar discusiones que nuestros pueblos no han tenido ocasión hasta hoy de poder conversar, ¿no? ¿Cuál debe ser la forma del Estado? ¿Cómo deben garantizarse los derechos? ¿Cómo deben normarse las Fuerzas Armadas? ¿Cómo debe ser el Congreso? ¿Cómo podemos garantizar una vida libre de violencia contra mujeres, disidencias sexogenéricas, niñas, niños, niñas? Son todas cuestiones. ¿Cómo podemos avanzar en un Estado plurinacional? Que no tienen por qué ser respondidas por 155 personas, tienen que ser el fruto de un ejercicio de pensamiento colectivo llevado adelante desde cada rincón del país. Claro, yo estaba pensando, Alondra, porque es inevitable la comparación. Usted que es constituyente, electa, estaba pensando que una de las grandes críticas, la más profunda tal vez, que se le hace a los partidos políticos, no es solo la configuración de una casta de poder, no es solo estar instalado en espacios de poder, en algunos casos desde que partió la transición, en fin, sino que además han perdido completamente el nexo con sus bases. Y probablemente ese es el mayor trauma frente a cualquier instancia social que, por más de que haya votado por usted, me puedo imaginar, Alondra, que usted no quiere perder ese contacto con esas bases que la llevaron finalmente a hacer una gran campaña por la cual la eligieron constituyente. Sin duda, yo me siento muy afortunada de poder estar en contacto permanente y ser que las posiciones que vayamos a defender en ese espacio sean construidas colectivamente. De otro modo, me parece que sería imposible participar de un modo interesante, productivo, democrático de este momento histórico. Yo me siento muy contenta de que haya muchas organizaciones sociales que están al lado, no detrás, ¿no? Al lado nuestro, que van a estar sosteniendo esa reflexión y que van a estar orientándonos también. Es muy fácil, creo, desorientarse en estas instancias institucionales, claro. Y precisamente en un proceso instituyente es muy relevante que esa orientación sea el fruto de una deliberación democrática y colectiva. Estaba pensando, Alondra Carrillo, ustedes que han presentado, cuando digo ustedes me refiero a lo que ya se denomina la vocería de los pueblos en nuestro país. Ustedes han presentado 6 puntos que ya vamos a comentar uno a uno. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de esos 6 puntos en su totalidad? ¿Que la Convención Constitucional se pronuncie sobre ellos, nomás iniciando su trabajo? ¿O cuál es la demanda que haya la Convención respecto de los 6 puntos? Porque yo me puedo imaginar que algunos de esos 6, como usted señala, el Estado plurinacional formará parte de los debates cuando se defina, llegue la hora de definir el Estado. Pero los 6 puntos que ustedes han presentado, que insisto, ya los vamos a revisar, ¿deben partir la Convención conversando sobre ellos con un carácter de urgencia o cómo es? Nosotros pensamos que son 6 garantías democráticas, 6 llamados que no solamente deben ser discutidos por la Convención Constitucional, sino que hacemos un llamado a que sea un debate general, un debate país que podamos dar sobre cuáles son las condiciones históricas en las que estamos enfrentando este proceso de dar lugar a una nueva institucionalidad en Chile y cómo podemos evitar caer en los errores que marcaron la transición y la salida de la dictadura, que marcaron con impunidad y con justicia en la medida de lo posible los términos de la transición, y para que enfrentemos este proceso con ese aprendizaje histórico es que ponemos sobre la mesa este debate para la Convención Constitucional, pero ojalá para que sea también conversado en todos los espacios, y ojalá lo hubiese sido también en la prensa, en los colegios, ¿no? En fin, es un debate democrático de gran envergadura y por eso nosotros lo ponemos al modo de llamados y garantías democráticas para el desarrollo de
de un proceso constituyente. Claro, más que alguien, más de alguien piensa, si ya los elegimos, ya votamos, les están arreglando un lugar hermoso para que puedan trabajar con toda la tecnología que el país dispone, que se sienten ahí, que debatan, que lleguen a consenso, para finalmente en 9 meses, ojalá, y si no en un año, presentar al país una propuesta constitucional. Pero en su imaginario les ven como encerrados, con candados, así, déjenlos trabajar tranquilos. Sin embargo, en otros países de América Latina, el proceso constituyente ha sido muy debatido mientras está funcionando la Convención Constitucional. Exacto. Hay distintos sectores de la población que participan de los debates, pero sí, aquí hay un prejuicio, ¿no?, que siento yo muy fuerte, que ya los elegimos, se sentaron a trabajar. Vamos a revisar esos 6 llamados de vuestra articulación, si pudiésemos llamarlo así, la vocería de los pueblos, Alondra Carrillo. El primero de ellos habla de poner fin a la prisión política en nuestro país, liberando a todas las presas, a todos los presos de la revuelta y también de Wallmapu. ¿Ustedes exigen esto antes de que parta la convención, o la convención, a juicio vuestro, no parte mientras no estén libres todas las presas y los presos de la revuelta y del mundo de Wallmapu? Nosotros estamos haciendo un llamado ético, político. Y no tiene tanto que ver con si la convención puede tener una sesión mientras todavía hay presos, o 2 sesiones, o ninguna, ¿no? Sino que tiene que ver con que podamos, como sociedad en general, mirar esta situación que constituye la prisión política en Chile, que sabemos que existe. Va a estar la Machi Francisca Linconao en la Convención Constitucional. La Machi Francisca Linconao estuvo casi un año en prisión preventiva por un crimen que nunca cometió. Y esa prisión jamás tuvo reparación. Y eso mismo está sucediendo con muchos compañeros, compañeras que participaron de la protesta que dio lugar a este proceso constituyente. Lo que nosotras estamos planteando es la necesidad de agilizar una salida política que pueda poner sobre la mesa la necesidad de la libertad, porque el encarcelamiento de las personas que participaron de la protesta no es justicia. Y no es justicia, mucho más en un país que ha estado marcado por la impunidad de los crímenes y violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy. Y no es justicia cuando ha sido la protesta popular la que ha abierto el camino a este momento histórico. Y sin esa protesta popular, esto que hoy estamos enfrentando no estaría ocurriendo. Estaba pensando en Fabiola Campillay, que ya cansada de tanta impunidad, de esperar más de 1 año y medio por su caso y que prácticamente no pase nada, quien todas las fuentes, ¿no es cierto?, muestran y demuestran que fue la persona, el carabinero, el capitán de carabineros que le disparó una granada, porque no es con la mano, es dispararle una granada a su rostro, está tranquilito en casa de mamá y papá, pidió que lo llevaran a Curicó y no estar en Santiago, porque allá va a estar más calentito, prisión preventiva, y se posterga el juicio a un punto que probablemente nunca va a existir. Cada vez que Fabiola Campillay ha estado en los medios habla que no es solo su caso, es el caso de cerca de 600 mujeres y hombres, de acuerdo a lo que me ha informado a mí la coordinadora de traumas oculares, de víctimas de traumas oculares, que están prácticamente en la misma situación. Ni siquiera se les ha llamado por teléfono. ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Todavía no hay juicio, pero en fin. Y entonces, claro, remueve todo ese conflicto ético. A mí en lo personal me fue muy difícil votar. No en las últimas, pero sí para Asamblea Constituyente, lo debo reconocer, Alondra, usted que es constituyente, porque me representaba un problema ético. ¿Cómo podía estar yo ejerciendo mi derecho a votar cuando teníamos mujeres y hombres presos por haber estado en la misma calle que estuvo uno? Sí, yo creo que a muchas y muchos nos pasó lo mismo, a mí también me pasó lo mismo. Es muy difícil y es una situación en la que no tenemos por qué estar como pueblos. Yo pienso que tenemos que abrir y pensamos que tenemos que abrir esa discusión de manera amplia. Ha habido una cerrazón que tiene que ver con que ha sido utilizado el sistema penal para castigar la protesta, al mismo tiempo que el mismo sistema penal es empleado para seguir garantizando la impunidad de quienes son responsables materiales y también políticos de las violaciones a los derechos humanos. Por eso, los primeros 3 puntos, el primer punto tú lo leías recién, es la libertad, y luego vienen
dos puntos que están estrechamente vinculados con eso. No sé si quieres que Sí, por favor. pasemos a Sí, revisarlo. porque el segundo es verdad y justicia, ¿no es cierto? El fin a los pactos de Exacto. secreto y la total impunidad por la violación sistemática de los derechos humanos de ayer y hoy. Pero me gustaría que lo Sí. profundizaras igual. Sí, bueno, sabemos que nuestro país enfrentó, como te decía antes, la transición democrática con una justicia en la medida de lo posible. Tuvimos un dictador y una junta militar que no pasó ni un día en la cárcel, ¿cierto? Muy por el contrario, Pinochet fue senador designado, ¿no? Senador vitalicio. Y nunca fue juzgado por sus crímenes contra los pueblos. Hoy estamos también ante un escenario donde un porcentaje elevadísimo de los casos de violaciones a los derechos humanos han sido archivados sin siquiera investigar por parte de la Fiscalía, mientras que cuando se trata de perseguir y encarcelar a las personas, a quienes fueron parte de la protesta, la justicia actúa con toda celeridad y mantiene incluso gente por más de un año en prisión preventiva sin contar con pruebas y teniendo luego que liberarlas, ¿no? Porque se demuestra que se trataba de montajes. Hay Por eso varios nosotros ya, ponemos por hay delante hay muchos. varios ya que los han liberado, mujeres y hombres, después de más de un año de estar presos y los liberaron porque no se logró encontrar ninguna prueba. Exacto, exacto. Y porque muchos de ellos fueron encerrados por montajes policiales. Claro, Es también, decir, las también. principales que eran testigos, ¿no? de muchos de los casos, por ejemplo el del Hotel Principado, eran decenas de carabineros. Lo mismo pasa con el caso de Roberto Campos, para quien se están pidiendo 8 años de cárcel por haberle pegado a un torniquete que ya estaba roto, ¿no? El profesor Roberto Campos. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con Alondra Carrillo, nuestra invitada es psicóloga, es feminista, es independiente y luego de una gran campaña en territorios con organizaciones sociales, con organizaciones feministas ligadas a la coordinadora 8 de marzo, pero bastante más amplio que eso, también ganó y está en la... va a estar ahí, ¿no es cierto?, sentada en uno de los escaños de la Convención Constitucional. Ella forma parte de lo que se ha denominado la vocería de los pueblos, que son este conjunto de mujeres y hombres de la Convención Constitucional que se han dado a la tarea de hacer una suerte de llamado ético, de llamado público, como un modo también de decir somos independientes pero no islas, estamos vinculadas y Exacto. vinculados entre nosotros. Yo le agradezco a ella que esté aquí en Foro Ciudadano comentándonos justamente 6 puntos de un llamado que ellos han hecho. El primero, antes de la pausa, ya lo comentamos, la libertad, ¿no es cierto?, a los presos y presas políticas en nuestro país de la revuelta y de Gualmapu. Está todo el tema de verdad y justicia, ¿no es cierto?, el fin a los pactos de secreto y la total impunidad por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero también está el tema de reparación cuando te tuve que cortar porque íbamos a la pausa, Alondra. Sí, bueno, hay un caso que ha sido emblemático, pienso en general, la situación en la que se encuentran las víctimas de trauma ocular ha sido Sí, muy brutal, ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Pero hay un brutal. caso que ha sido muy emblemático porque dice relación con la ausencia radical de reparación y es lo que pasó con Gloria Moraga. Gloria Moraga es víctima de trauma ocular y el Estado, a través de una clínica, de una fundación alemana, le había entregado un implante ocular. Y Gloria Moraga, después de haberse puesto el implante ocular, tuvo que devolverlo, porque el Estado no lo pagó. Ay, mira, eso a mí me congela, ese tipo de circunstancias, situaciones, aberraciones, violaciones, a mí me congela. ¿Cómo le vas a quitar un implante que se lo pusieron luego que funcionarios del Estado le sacaron ese ojo? Oh, qué terrible. Exacto. Es el terrorismo de Estado y la ausencia de reparación
Es algo que nos daña a todas y todos. Daña directamente a las víctimas del terrorismo de Estado, pero nos daña como sociedad, destruye, destruye nuestro espíritu y nuestra moral. Ese es su propósito también, es el propósito del terrorismo de Estado. Tampoco hay reparación ni reconocimiento general de la violencia política sexual ejercida contra quienes protestamos. Y hace solo unos días, en la cuenta pública, Sebastián Piñera, que nosotras indicamos como responsable político de los crímenes que se han cometido desde el 18 de octubre en adelante, señaló que en Chile hay casos de vulneraciones a los derechos humanos. La reparación pasa por el reconocimiento de la magnitud y del carácter del terrorismo de Estado ejercido contra los pueblos, y nos parece a nosotras una condición democrática mínima para enfrentar este proceso histórico que nos toca vivir, que es el proceso constituyente. Hemos revisado 3 puntos, ¿no es cierto? Y quisiera ir al cuarto, porque ustedes hablan, ¿quiénes son ustedes? Ustedes la vocería de los pueblos, que entiendo son más de 30 constituyentes que decidieron, por así decirlo, articularse, conversar entre ustedes, tienen muchos temas comunes, también sus bases de apoyo tienen temas comunes y por eso es completamente pertinente. Han sacado una suerte de manifiesto, no sé cómo llamarlo, de 6 puntos, 6 llamados. Ya revisamos aquel que tenía que ver con el poner fin a la prisión política en Chile, verdad y justicia, reparación, y ahora nos vamos a otro ámbito, que es la devastación socioambiental, un tema frente al cual ustedes también se pronuncian. Alondra. Sí, el cuarto ámbito en realidad es la desmilitarización de Wallmapu. La devastación socioambiental está puesto en el punto de la reparación. Perdón. La... Sí. Que yo no lo mencioné. Bueno. Qué bueno que yo lo incluí. Sí. Es que ves que yo me doy cuenta, estoy aquí como avión a chorro, porque lo que quiero es... Quiero hacer uso del tiempo para que nos alcances a explicar, porque ha generado tanto revuelo que qué mejor que escucharte a ti, Alondra Carrillo, constituyente, sí, perdón. Bueno, vamos a la desmilitarización, Vamos. La desmilitarización de Wallmapu y el fin al toque de queda en todo el territorio nacional. Es un punto muy sencillo y muy elocuente, ¿no? No puede ser que iniciemos el camino a la consagración de un Estado plurinacional, que se supone que es el compromiso de más de 2/3 de las y los constituyentes ya electos, con un territorio ancestral militarizado por parte del Estado de Chile para el despliegue de una violencia colonial que sabemos cómo se ha desplegado en los últimos años y que terminó con la vida también de Camilo Catrillanca en 2018. Claro, si es que eso es lo que me dice la gente toda vez, lo dije antes de la pausa, que ven a Fabiola Campillay, pero es que esto es como para parar el país, no podemos continuar como si nada, no podemos ser cómplices de silenciar tanto horror con el que hemos debido aprender a convivir en el país. Y entre ellos están no más expulsiones, porque ustedes hablan de lo que el país ha podido observar cuando de noche salen aviones llenos con migrantes expulsados del gobierno. ¿Y por qué lo hacen de noche? Porque así no funciona tribunales ni se puede hacer nada, ¿no? Bueno, ustedes hablan de eso, no más expulsiones. No más expulsiones colectivas. Por supuesto, hay mucho desconocimiento respecto de esto porque la prensa también se ha encargado en general de sembrar un manto de confusión y de duda, ¿no? No se trata de que alguien, por ejemplo, que haya cometido un crimen mientras está viviendo en Chile no pueda tener sanción, ¿no? Se trata de que lo que está haciendo el gobierno es tomar detenidas a personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran en una situación migratoria irregular. Eso es todo. Los toman detenidos y los expulsan colectivamente sin derecho a apelación. Las expulsiones colectivas son ilegales y violan los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familias. Y nosotras creemos que es fundamental levantar la voz desde los pueblos también respecto de eso, ¿no? De una política migratoria con enfoque de derecho. Hay mucho que hablar sobre los procesos pendientes en nuestro país. Aquí ellos, ¿no es cierto?, de la vocería del pueblo, como se han denominado, o de los pueblos más bien, lo que me parece muy bien. Hay un sexto y último punto que luego te quiero preguntar algo más y nos va a alcanzar el tiempo. Soberanía es el sexto punto de vuestro llamado desde la vocería de los pueblos. Hábleme de soberanía, Alondra Carrillo. Es el punto quizás que causó más escozor en los sectores del poder constituido, el empresariado, la derecha, porque lo que afirmamos en ese punto es que
La Convención Constitucional, un órgano constituyente, encarna lo que se dice un poder constituyente originario, es decir, es una instancia institucional extraordinaria que tiene la potestad y la posibilidad de darse a sí misma su propio reglamento y sus propias normativas. Lo que se ha intentado hacer es que el acuerdo tomado entre los parlamentarios de diversas bancadas se traduzca en una normativa incuestionable e inamovible que no pueda ser sometida siquiera a discusión democrática. Y lo que nosotros estamos planteando es que afirmar la soberanía de la Convención Constitucional supone que la Convención Constitucional no solamente tiene el derecho, sino el deber de discutir todo aquello que pueda ser un límite al ejercicio de su tarea como un órgano constituyente. Quisiera cerrar esta conversación, que por cierto es abierta, porque prácticamente hemos visto solo titulares, pero yo quería un paneo por los 6 puntos que han presentado la vocería de los pueblos, de la revuelta popular a la constituyente, como se llama el documento. Te vuelvo a preguntar, Alondra, estos 6 puntos, dame un tiempo, estos 6 puntos se deben tratar como prioridad al inicio de la constituyente, como para ir sancionando, si bien no es el rol de la constituyente, pero ir creando un ambiente propicio para aquello. ¿Cuál es el objetivo, más allá de reflexionar sobre 6 puntos, 6 aspectos fundamentales en el devenir de nuestro país? ¿Cuál es el objetivo en términos prácticos? Nuestro objetivo, bueno, yo creo que es múltiple, pero por una parte era abrir una conversación que nos permita iniciar el proceso constituyente conversando de esto, hablando de esto, intentando pensar e imaginar las salidas políticas para cada uno de los puntos, medidas políticas que puedan materializar cada uno de los puntos. Sin duda que a la Convención Constituyente no le corresponde, por ejemplo, legislar, ¿no? Claro. Es un órgano que tiene otras tareas, otro trabajo. Así es. Pero sin embargo es un órgano que en términos de su lugar en el orden institucional tiene una autoridad política, ¿no? Tiene la autoridad política de poder decir a la ciudadanía, a la sociedad, a otros poderes del Estado qué es lo que se necesita para poder llevar adelante la tarea que se le ha encomendado. Y eso es un lugar desde el cual nosotros esperamos que esta conversación se pueda dar y se puedan abordar estos distintos puntos como una discusión que es pertinente al desarrollo de un proceso histórico que no se trata solamente de redactar un nuevo texto, sino que se trata de instituir una nueva institucionalidad, valga la redundancia, para nuestro país. Yo tengo aquí sobre mi pantalla, te iba a decir sobre mi escritorio, pero no, tengo el computador sobre mi escritorio. Tengo mi pantallita porque voy mirando de manera regular y ya van 653 organizaciones que en las 15 regiones, las 16 regiones del país están apoyando este llamado vuestro. Hay coordinadoras, hay ONG, hay federaciones, agrupaciones, grupos chicos, grupos grandes, ollas comunes bastante articuladas, colectivos, centros sociales, programas de radio, asambleas territoriales. Digo, hay una enorme cantidad de organizaciones que ya están respaldando vuestro llamado. No es solamente la vocería de los pueblos, entendida esta como 33, 35, no sé, constituyentes, sino que ya hay una enorme cantidad de base social que les llevó a ser electos. Y sin embargo ya tienen este respaldo tan significativo, ¿no? Es muy significativo. La prensa se dedicó a difundir que había 91 expersoneros de la Concertación, claro, que estaban muy molestos con el pronunciamiento, sí. Y de las 650, más de 650 organizaciones sociales que han respaldado el pronunciamiento, no se ha dicho ninguna palabra, ninguna. Es que es muy impresionante, es muy impresionante eso, porque además esas 90 y tantas personas exconcertacionistas que los ponen de centro izquierda y algunos son bastante de derecha, le han dado, como tú señalas, un vuelo, porque claro, eso es lo que vale, la representación empresarial o la representación de partido político o de una que otra tendencia religiosa, pero la representación que a ustedes les llevó a estar en la Convención Constitucional no existe. Exacto, es invisibilizada, es negada, es silenciada. La respuesta que nosotros tuvimos, lo hemos dicho así, es una forma fuerte de decirlo, pero porque ha sido fuerte la respuesta, ha sido propia de un autoritarismo patronal que nos dice que no estamos invitados realmente a la mesa, ¿no? En el Mercurio publicaron una columna donde un columnista señalaba que nos tenían que destituir a los 34 y que si fuésemos militantes de partido político tendríamos derecho a reemplazo, pero que como somos independientes no tenemos derecho a reemplazo alguno.
No, sí, es muy impresionante, porque si uno revisa con detalle, mira, está la corporación Selknam Chile, del pueblo Selknam. Hay organizaciones de Punta Arenas, estoy mirando acá, de San Fabián de Alico, de Aysén, de Quillota, Temuco, Santiago, Iquique, Arica. ¡Uy, qué impresionante! Valdivia, Puerto Montt, Pitrufquén, Carretera Austral, Calbuco, Olmué. ¡Oh! Es muy impactante. Bueno, claro, si son 600, la cifra exacta a este minuto es 653, porque evidentemente todos los días se van sumando más y más organizaciones. Alondra Carrillo, usted ha sido electa constituyente para gran honor de muchas feministas. Muchas gracias por haber estado acá en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Vicky, por darnos esta posibilidad de conversar. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.